Buen día, en mi grupo de Fisiología y Bioquímica les hablaremos sobre la respuesta del organismo a la insulina. Y para empezar a hablar sobre el tema, hablaremos sobre la clasificación de las hormonas. Primeramente tenemos a base de proteínas y polipéptidos, que son aquellas cuya estructura se basa en la unión de varios aminoácidos que contienen uno o más grupos peptídicos. Son secretadas al torrente circulatorio, lo cual tiene una función endocrina. Y como por ejemplo tenemos la insulina y el glucagón, que son secretadas por el páncreas, y las secretadas por la adenohipófisis y neurohipófisis. Tenemos las esteroides, que son aquellos compuestos orgánicos derivados del núcleo del esterano. Se componen de vitaminas y hormonas y se sintetizan a partir del colesterol. Tienen la capacidad de atravesar libremente la membrana plasmática de la célula, como por ejemplo tenemos el cortisol, la aldosterona, la progesterona, los estrógenos y la testosterona. Estas son secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos y la placenta. Y tenemos los derivados del aminoácido tirosina, que se originan a partir de este aminoácido no esencial que forma parte de las proteínas y es considerado un aminoácido aromático. Es precursora de las hormonas tiroideas como la tiroxina y la triiodotironina, que son secretadas por la tiroides, y las catecolaminas, que son las adrenalina y la noradrenalina. Tejido de síntesis hormonal, incluido en el sistema endocrino. Las hormonas viajan por el aparato circulatorio hasta llegar a las células de todo el cuerpo, incluidas las del sistema nervioso. En algunos casos, donde se unen a los receptores e inician numerosas reacciones. Por ejemplo, está la hormona del crecimiento de la adenohipófisis, que es la responsable del crecimiento de la mayoría de los tejidos. La tiroxina de la glándula tiroides, que incrementa la velocidad de muchas reacciones químicas en casi todas las células corporales, especialmente la T3 y T4. El páncreas, que sintetiza la insulina, glucagón y somatostatina. Tejidos blancos. Las hormonas actúan principalmente en determinados tejidos efectores, también llamados tejidos blancos, ya que solo estos tejidos poseen receptores abundantes para esta molécula. En los tejidos efectores o blancos se encuentran las células efectoras que reciben la señal hormonal. Estas células poseen receptores hormonales, que son macromoléculas capaces de unir sustancias biológicamente activas, produciendo como resultado de esta interacción una respuesta fisiológica, que unirán las hormonas. La unión de la hormona pasa la información a la célula y desencadena una respuesta. Por ejemplo, tenemos el tejido adiposo blanco, que se encarga de recibir la insulina, la hormona del crecimiento, la noradrenalina y glucocorticoides. Objetivo número 3. Regulación hormonal. El páncreas secreta distintos tipos de hormonas, como las más importantes, que son la insulina y el glucagón, aunque también secreta las hormonas como lo es la amilina, la somatostatina y el polipéptido pancreático. En esta ocasión hablaremos de las más importantes, como lo es la regulación de la insulina y la regulación del glucagón. La insulina. Esta es una hormona que ayuda a la disminución de la glucosa en sangre. La liberación en aumento o disminución de esta hormona se debe a los distintos procesos que nuestro cuerpo realiza, como por ejemplo, para que haya un mayor aumento de insulina en nuestro cuerpo, debe haber bastante glucemia en nuestro organismo, debe haber un aumento de los ácidos grasos libres, un aumento de los aminoácidos y también por la ayuda de las hormonas como es la gastrina y la secretina, la hormona del crecimiento y el cortisol. Y para que haya una poca producción de la hormona insulina en nuestro cuerpo, debe haber una disminución de la glucemia, ayuno por la leptina y por la actividad alfa adrenérgica de nuestro cuerpo. El glucagón es una hormona que ayuda a elevar los niveles de azúcares sanguíneos debido a que hay una disminución en la glucemia en la sangre. El glucagón es por tanto el contrario de la insulina debido a que ayuda a aumentar el azúcar en la sangre.
La más importante del glucagón como en su producción es que este ayuda a la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y a la gluconeogenia hepática. El glucagón es por tanto la hormona contraria de la insulina, ya que si la insulina aumenta su producción de glucemia, esto se va a liberar y va a disminuir los niveles de glucosa en sangre. En cambio, si hay poca glucemia en la sangre, el glucagón se va a liberar y va a producir más azúcar en nuestra sangre para así tener una correcta homeostasis en nuestra sangre. La somatostatina y el polipéptido pancreático, así como la amilina, estas son otras hormonas que secreta el páncreas, pero estos no tienen una función muy reconocida. Pero podemos decir sobre la somatostatina que esta es una hormona inhibidora del glucagón y la insulina, ya que es una hormona circulante, esta disminuye los niveles de concentración de recolección de nutrientes en el tubo digestivo, como también inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. El polipéptido pancreático es una hormona inhibidora de la secreción de la somatostatina y ayuda a la contracción de la vesícula biliar y ayuda a la secreción de las enzimas digestivas por el páncreas. Anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula lobulada de 12 a 15 centímetros de longitud que se extiende en sentido casi transversal sobre la pared abdominal posterior, desde el duodeno hasta el vaso por detrás del estómago. Su dirección es horizontal a la derecha y oblicua hacia arriba en la mitad izquierda. Su concavidad se apoya en la columna vertebral. Este tiene un peso promedio de 70 gramos. Su extremidad derecha amplia o cabeza se encuentra en curvatura con el duodeno y se conecta con el cuerpo por un cuello algo constreñido. La extremidad izquierda estrecha se conoce como cola. Asciende un poco hacia la izquierda en el epigastrio e hipocondrio izquierdo. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos: los ácinos, que secretan jugos digestivos al duodeno, y los islotes de Langerhans. Estos secretan insulina y glucagón de forma directa. El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans. Cada islote tiene unos 0.3 milímetros de diámetro. Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y contienen 3 tipos fundamentales de células: alfa, beta y delta, que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno. Secretan insulina y amilina, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce muy bien su función. Las células alfa componen casi el 25% del total y secretan glucagón. Las células delta representan un 10%. Secretan somatostatina. Además, existe por lo general otro tipo de células, las PP o células F, en menor cantidad, y estas producen una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Las relaciones íntimas entre estos tipos celulares de los islotes de Langerhans facilitan la comunicación intercelular y el control directo de la secreción de algunas de las hormonas. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón, la amilina inhibe la insulina y la somatostatina inhibe la insulina y el glucagón. La insulina y las hormonas reguladoras en el ciclo alimento-ayuno. Para comenzar es necesario saber para qué es útil la insulina o cuál es su función. Al alimentarse, al ingerir carbohidratos,
la glucosa en sangre aumenta y es ahí donde se activa la insulina, se activa la síntesis y la producción, la secreción de la insulina. La función principal de la insulina es facilitarle a las células del organismo la utilización de la glucosa como medio de energía, como fuente principal de energía. Para esto, la insulina tiene diversas funciones, como por ejemplo almacenar lípidos, activando la proteína lipasa para almacenarlos en forma de triacilglicéridos. También absorción de aminoácidos para formar proteínas. Hay una menor degradación de proteínas intracelulares. El glucógeno, cuando se ingieren demasiados carbohidratos y hay demasiada glucosa disponible en el plasma sanguíneo, la glucosa extra se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos. Y cuando las reservas de glucógeno han sido saturadas, la glucosa se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo. Esto es cuando una persona está en la alimentación, en la parte de la alimentación, pero ¿qué pasa cuando hay un ayuno corto o uno prolongado? La principal hormona que actúa en este caso es el glucagón, que es una hormona contraria a la insulina, provoca todo lo contrario a lo que provoca la insulina en el organismo. El glucagón se produce y se secreta de las células alfa en los islotes del páncreas, en los islotes de Langerhans. Provoca la glucogenólisis y aumenta la glucemia, degradando el glucógeno que había sido guardado anteriormente cuando estaba disponible la insulina. Aumenta la gluconeogenia por medio de mayor ingesta de parte de las células del organismo, mayor ingesta de aminoácidos o mayor absorción de aminoácidos de los hepatocitos para producir glucosa. Activa la lipasa en las células adiposas para liberar ácidos grasos e inhibe el depósito de triacilglicéridos. El propósito del glucagón es que no baje demasiado y mantener la glucemia y mantener el nivel de la glucosa en la sangre. El glucagón se activa cuando hay una hipoglucemia, cuando los niveles de glucemia están bajos, y lo que hace el glucagón es mantenerlos a un valor normal que no sea dañino para el cuerpo, mantener la disponibilidad de la glucosa. Otra de las hormonas que actúa es la epinefrina o adrenalina, que se libera desde las terminaciones nerviosas y de las glándulas adrenales y actúa directamente sobre el hígado para promover la producción de azúcar. Cuando hay una hipoglucemia grave, esto se actúa sobre el hipotálamo para estimular el sistema simpático, y la adrenalina secretada por las glándulas suprarrenales aumenta la liberación de glucosa por parte del hígado para que los niveles de la glucosa no desciendan. También está la hormona del cortisol, que es secretada por la glándula adrenal, hace que las células grasas y de los músculos sean resistentes a la acción de la insulina y optimiza la producción de la glucosa por parte del hígado. Al mismo tiempo, o actuando en conjunto, está la hormona del crecimiento. Se libera desde la glándula pituitaria. La hormona del crecimiento compensa el efecto de la insulina sobre las células grasas. La hormona del crecimiento y el cortisol actúan en conjunto, reduciendo la velocidad de utilización de la glucosa en las células para consumir más lípidos. También podemos ver que en conjunto todas estas hormonas contrarreguladoras, o sea que son contrarias a la insulina, que en lugar de bajar los niveles de insulina, los aumentan, tienen una prioridad. Su prioridad es que no falte la glucosa al cerebro y a los eritrocitos, ya que la glucosa es el único nutriente que es utilizado por el encéfalo, la retina y el epitelio germinal de las gónadas, y casi toda la glucosa que se produce en la gluconeogenia en un ayuno es utilizada para el encéfalo. Hay momentos extremos o situaciones extremas en las que el encéfalo llega a utilizar las grasas como para proporcionarse energía, lo cual no es correcto, pero son situaciones extremas a las que llega el organismo con tal de sobrevivir.
Pero todo esto tiene el objetivo de mantener la glucosa en la sangre disponible para todo el organismo y para que pueda ser utilizada principalmente en el encéfalo. Adrenalina e insulina. La adrenalina ayuda a elevar la glucosa plasmática en los periodos de estrés y aumenta al mismo tiempo la concentración plasmática de los ácidos grasos. Causas de estos efectos son que ejerce un efecto muy potente en el hígado y a los minutos libera grandes cantidades de glucosa hacia la sangre. Posee un efecto directo sobre las células adiposas porque activa a la lipasa sensible a la insulina de los tejidos adiposos y provoca un gran incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos. La adrenalina estimula la utilización de los lípidos en situaciones estresantes como el ejercicio, el shock circulatorio y la ansiedad. Los antagonistas fisiológicos, especialmente la adrenalina, tienen acciones sobre el músculo liso opuestas a la de la histamina. Los inhibidores de la regulación reducen la degranulación mastocitaria, que proviene de la interacción del antígeno. La insulina es una hormona polipeptídica que está conformada por 51 aminoácidos. También está formada por dos cadenas polipeptídicas, una cadena A y una cadena B. La cadena A es de 21 aminoácidos y la cadena B es de 30 aminoácidos. También posee dos puentes disulfuro, que esos son los que le van a dar a la molécula su forma activa. Y va a poseer un único puente disulfuro en la cadena A, que es intramolecular. Entre las funciones principales de la insulina se encuentran contrarrestar la acción que concertan varias hormonas que causan la hiperglucemia, también la de mantener los niveles de glucosa sanguíneos bajos, y la función principal o más importante de la insulina es la de almacenar la energía sobrante. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características de la secreción de insulina. La insulina es secretada por la célula beta de los islotes de Langerhans, coordinada con liberación de glucagón por las células alfa. Cuando hay niveles altos de glucosa, el páncreas se va a encargar de secretar a través de la célula beta a la insulina. Luego las células toman a la glucosa del torrente sanguíneo y es así como se van a restablecer los niveles normales de glucosa. Ahora hablemos un poco sobre cómo se da la secreción de insulina. Primeramente, la glucosa va a entrar a la célula por medio de un transportador que es el GLUT2, que este va a intervenir para facilitar la difusión de la glucosa hacia el interior de la célula. Luego, a través de una enzima que es la llamada glucosinasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y este le va a dar el aumento a la entrada de glucosa y va a estimular el metabolismo de la glucosa, lo que va a causar un aumento del ATP. Y este aumento de ATP es el que se va a encargar de la inhibición de los canales de potasio. Cuando estos canales de potasio se cierran, va a permitir que se lleve a cabo una despolarización, permitiendo la entrada de los canales de calcio. Y estos canales son dependientes de voltaje. Y cuando el calcio ingresa a la célula, va a provocar una secreción del calcio interno. Y finalmente, el aumento de calcio es el que va a terminar desencadenando la exocitosis y la liberación hacia el torrente sanguíneo de la insulina, que está contenida en los gránulos secretores. Receptores de insulina y adrenalina. Los receptores de insulina es una combinación de 4 subunidades enlazadas a través de puentes disulfuro, 2 unidades alfa totalmente fuera de la membrana celular y 2 unidades beta atraviesan la membrana y sobresalen en el interior.
la insulina se une a las subunidades alfa, la porción interior de las betas se autofosforilan. Es un ejemplo de receptor unido a enzima. La autofosforilación activa una tiroxina sinasa local que fosforila a otras, entre ellas un grupo llamado IRS. Luego están los receptores de adrenalina. Se denominan receptores alfa, alfa 1 y alfa 2, y receptores beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Ambos se unen a diferentes proteínas G. La noradrenalina y la adrenalina son segregadas por la médula suprarrenal. La noradrenalina estimula sobre todo los receptores alfa, pero también los receptores beta en menor grado. La adrenalina activa ambos tipos de receptores aproximadamente por igual. Los efectos relativos de la noradrenalina y la adrenalina sobre los órganos efectores están determinados por los tipos de receptores que posean. Si todos los receptores beta, la adrenalina sería más eficaz en su acción excitadora. La distribución de los receptores alfa y beta en algunos de los órganos y sistemas controlados por los nervios simpáticos. Obsérvese que ciertas funciones alfa y son excitadoras mientras que otras son inhibidoras. Mecanismo de acción de la insulina en el humano. Como podemos observar en la imagen, vamos a ver que la insulina se va a unir a los receptores alfa. Luego esos receptores alfa se van a unir con los receptores beta y se va a producir una autofosforilación. Esto va a activar una tirosina sinasa. Esta va a producir una fosforilización que activa los sustratos de receptores de la insulina. Esto va a desencadenar la síntesis de proteínas, la síntesis de grasa, la síntesis de glucógeno y el crecimiento y expresión de los genes. Luego, solo nos queda ver cómo se transporta la glucosa hacia la membrana celular, y así es como se da el mecanismo de acción de la insulina en el humano. La insulina se va a unir a unos receptores de alta afinidad, como son los tejidos en el hígado, el tejido muscular y el tejido adiposo. En el hígado, la insulina va a provocar la inactividad de la fosforilasa hepática, que es la principal enzima que degrada glucógeno a glucosa. Va a facilitar la entrada de glucosa a los hepatocitos por el aumento de la actividad de la glucosinasa. Va a promover la síntesis del glucógeno por inducción de la glucosa sintetasa y va a producir la inhibición de la glucosa 6-fosfatasa. En el tejido muscular, los efectos de la insulina sobre el músculo son la capacitación de la glucosa en altas concentraciones y su almacenamiento como glucógeno. Va a estimular la entrada de glucosa, va a aumentar la glucólisis por estimulación de la fosfofructosinasa 1 y de la piruvatosinasa. Va a estimular la síntesis del glucógeno al estimular la actividad de la glucosa. Va a estimular la captación y la utilización de los cuerpos cetónicos. En el tejido adiposo va a estimular el almacenamiento de las grasas. Va a inhibir la lipólisis de los triglicéridos almacenados al actuar sobre la lipasa y en una potente acción anticetogénico al disminuir la beta oxidación de los ácidos grasos. Ya que hablamos del mecanismo de acción de la insulina en el humano, ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de la adrenalina en el humano. En el humano va a estimular el sistema nervioso simpático. Va a aumentar de esta forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria, mediante su acción sobre los receptores beta.
de la musculatura lisa bronquial. La adrenalina va a provocar una relajación de esta musculatura, lo que va a aliviar algunas sibilancias y disneas. Como la adrenalina es liberada en la sangre, se extiende por la mayoría de los tejidos del cuerpo. Cuando accede a las distintas regiones del cuerpo, se encuentra con una serie de receptores a los que se unen. Y de hecho, para que la adrenalina pueda actuar y realizar sus funciones, necesita encontrarse con este tipo de receptores. De lo contrario, la adrenalina se quedaría vagando en el torrente sanguíneo y no sería capaz de llevar a cabo ninguna función y no tendría ninguna utilidad. Los receptores de adrenalina se conocen como receptores adrenérgicos y existen de distintos tipos. De forma general se pueden distinguir los receptores adrenérgicos alfa de los receptores adrenérgicos beta. Cuando la adrenalina se acopla a los receptores adrenérgicos alfa, realiza acciones como vasoconstricción cutánea y renal, la contracción de la cápsula esplácnica, del miometrio y del dilatador del iris, o la relajación intestinal. Por lo contrario, cuando se acopla a los receptores beta, realiza acciones como vasodilatación del músculo esquelético, la cardioaceleración y el aumento de las fuerzas de contracción del miocardio, o la relajación de los bronquios y de los intestinos. Hemoglobina glucosilada es el valor de la fracción de la hemoglobina glóbulos rojos que tiene la glucosa adherida luego de que los alimentos son ingeridos. A nivel de la glucosa libre que circula en el torrente sanguíneo, se eleva al estar circundando libremente en la glucosa y tiene contacto con los glóbulos rojos y puede adherirse de manera permanente. La importancia de la hemoglobina glucosilada es que podemos realizar una prueba de hemoglobina A1C que mide la cantidad de azúcar en sangre que es adherida a la hemoglobina. La hemoglobina es la parte de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo. La prueba de la hemoglobina glucosilada muestra la cantidad promedio de glucosa que es adherida a la hemoglobina en los 3 últimos meses, ya que este es el periodo de vida del organismo. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un síndrome caracterizado por la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas, bien sea por falta de secreción de insulina o bien por la disminución de la sensibilidad de los tejidos a esta hormona, y existen 2 tipos, que serán la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 1, también denominada diabetes mellitus insulino dependiente, se debe a la falta de secreción de insulina. Las lesiones celulares de las células beta del páncreas o las enfermedades pueden alterar la producción de insulina en la diabetes mellitus tipo 1 y pueden causar infecciones víricas, trastornos autoinmunitarios. También podrían contribuir a la destrucción de las células beta, pero también la herencia es una pequeña función primordial que establece la vulnerabilidad de las células en su destrucción. En casos podría existir una tendencia hereditaria a la degeneración de las células beta e incluso participar en la infección vírica de enfermedades autoinmunes. La diabetes tipo 1 suele comenzar a los 14 años de edad. La diabetes tipo 2 se denomina diabetes mellitus no insulino dependientes. Esta se causa inicialmente por una menor sensibilidad de los tejidos afectados a las acciones metabólicas de la insulina. Esta menor sensibilidad de insulina suele conocerse como la resistencia de la insulina. El metabolismo inmediato de la alteración de ambos diabetes mellitus. Esto afecta esencialmente a la resistencia de la misma sobre el metabolismo.
lo que causa que no se absorba la glucosa ni sea utilizada de modo eficiente esta hormona. El resultado es el incremento de la glicemia, el descenso progresivo de la utilización de la célula de la glucosa y aumenta la utilización de las grasas y de las proteínas. Conclusiones. La insulina es la hormona que más influencia la manera en que nuestro cuerpo utiliza la comida que ingerimos. Cuando nosotros comemos, procesamos la comida, en específico los carbohidratos, para convertirlo en glucosa, comúnmente referida como azúcar en sangre. Después de comer, el nivel del azúcar asciende en la sangre, provocando que el páncreas libere una gran explosión de insulina para poder bajar los niveles de azúcar. Los niveles de azúcar altos dañan nuestras células juntamente con los órganos. La insulina dirige la glucosa a las células del cuerpo para ser utilizadas como energía por ellas. El resto lo manda al hígado o a las células del tejido adiposo para poder almacenarlo y ocuparlo posteriormente como medios de energía. Vale la pena recordar también el por qué no se debe aumentar la glucemia en la sangre. Uno, debido a la presión osmótica intensa que puede provocar la glucemia, la glucosa en la sangre, y esto provoca una deshidratación celular. Se puede dar una pérdida de la glucosa por la orina y esto provoca una diuresis osmótica renal, por lo cual descienden los electrolitos y el líquido de las células. También puede causar daño en los tejidos vasculares y junto con la diabetes mellitus causa ataques cardíacos, insuficiencia renal, terminal y ceguera. Muchas gracias por su atención.